de que acá no tienen nada que ver las entidades de la mística, y hasta diría ni de la metafísica, que sería un dogma intermedio, tampoco. La metafísica también está llena de entidades que uno se la pasa pidiendo a las entidades, pero ¿qué pasa? La entidad hace por ti todos los cambios metabólicos y hormonales para volver todo a la homeostasis, para que tu cuerpo química y eléctricamente tome el comando que tiene que tomar, porque no nos olvidemos que no estamos adentro de un eh, maestro ascendido, no, estamos adentro de nuestro propio avatar físico-químico. Buenas tardes a todos, un placer, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, como les habíamos prometido, junto a Patrick Vargas, vamos a ir poniéndole contenido al año, refiriéndonos a toda la mutación del ser humano en este siguiente nivel que nos toca avanzar. Comúnmente le llamamos de pasaje de tercera a quinta dimensión. Ir orgánicamente para el avatar es un cambio del uso del carbono hacia el uso de silicio. Bueno, nos acompaña Patrick. ¿Cómo estás, querido Patrick Vargas? Naturópata e hipnólogo interdimensional. Ya hemos estado juntos trabajando y seguiremos todo el año trabajando. Bueno, y hoy el tema que nos toca, Patrick, es desasnar un poquito sobre, desasnar o dar, iluminar sería la palabra, sobre un elemento específico de tantos que forman parte, que se complementan para que este avatar pueda subir, ascender a un nivel frecuencial, vibracional, orgánico, porque estamos en un cuerpo humano, el ser está dentro de un cuerpo humano y nos vamos con todo juntos a la resignificación en un siguiente nivel, octava de frecuencia, en realidad 2, de tercera a quinta. Podríamos llamar estos armónicos de frecuencia, signo igual, dimensión. Bueno, hemos estado hablando, Patrick, con mucho placer en el aula anterior, que ha sido exquisita, un aula de casi 5 horas, sobre lo que tenemos en el medio, ¿no es cierto?, para poder hacer la transferencia, que es todo el impedimento, la piedra en el camino de la parte dual que se ejerce desde la cuarta dimensión. Desde podríamos llamarle a eso desde la polaridad negativa, por decirlo de alguna manera, y desde la polaridad negativa nos han frenado a través de implantes, de engramas, etcétera. Era parte del plan, ¿no es cierto?, para que cada quien pudiera forjarse a través de autotrascenderse, o nivelarse más arriba de esos problemas. Ese era el plan primero. Bueno, hemos entendido que teníamos cosas que resignificar, aspectos que resignificar. Uno de ellos era cambios de hábitos, soltarnos de implantes. Los implantes traen programaciones, eso genera también engramas, que son programaciones negativas, y con la mejor buena voluntad de cada ser humano y los terapeutas que pueden ayudar en este tema, liberándose de este tipo de implantes y de estas entidades, hacemos el pasaje por la cuarta dimensión para iniciar nuestra quinta dimensión, donde cambian todos los paradigmas, totalmente todos los paradigmas de cómo vivíamos la dualidad en la 3D. En quinta dimensión no existe evolucionar a través del programa dualidad, ¿sí? El único programa en quinta dimensión es el sentir y el ser creador de realidades. A diferencia de la tercera dimensión o el funcionamiento a carbono, el elemento químico carbono nos limitaba a estar en baja frecuencia, por cuanto tener que usar de esos escenarios de polaridad negativa y positiva, ambas que se daban en la tercera dimensión. Pero cuando nosotros podemos abandonar
ese paradigma y esas formas y mediante un trabajo con terapeuta y para quien no puede solo. Y luego con mucha tarea interna de resignificar todos los paradigmas, cambios de conducta, cambios de alimentación, etcétera, nosotros entonces podemos cristalizar. Hay una fuerza, después yo lo voy a explicar en lo último, hay una fuerza que se ejerce, una potencia, pero que la ejerce nuestro ser a través de nuestra conciencia. Por cuanto, primero, tenemos que hacer ese pasaje a la conciencia, ¿no? Que se hace cuando cada uno de nosotros, no lo vamos a explicar en mística, lo vamos a explicar en términos comunes, puede contar con la potencia total de la luz o del humano luz que somos de origen. Por cuanto, hechas estas tareas internas, nosotros podríamos decir que estamos ya entonces cristalizando más el elemento químico silicio y abandonando la función del carbono. Y acá voy a agregar un bocadillo porque después me escriben los médicos y las médicas y se enojan conmigo porque dicen que es imposible que un cuerpo humano siga vivo si no tiene carbono. Pues en ningún lado estamos diciendo que el carbono desaparece. El carbono sigue estando y sigue cumpliendo algunas funciones químicas, pero el carbono ya no el carbono lo que hace es que nosotros, a través de los alimentos, hidratos de carbono, no industriales, sino los que da la madre tierra, generemos un combustible de una cierta frecuencia, ¿sí? Un cierto rango de voltaje. Ese voltaje no alcanza para que la persona pueda hacer uso de su conciencia plena. Entonces, al estar desconectado de su conciencia, es inducido a tomar de la realidad externa de uno, aquella realidad que le llamamos la Matrix o el holograma de control. Pues entonces entramos a crear de manera ficticia. Por eso creamos realidades negativas sin darnos cuenta también, porque estamos tomando de paradigmas externos a nosotros. Eso es lo que hace la energía de un cuerpo que funciona o metaboliza carbono para obtener la energía. En voltaje, la energía que nos da el carbono alcanza un máximo, o sea, un promedio de 7,8 Hz y un máximo de 11 Hz. Pero recién en 57 Hz barra 100 Hz, atendamos la diferencia, recién ahí nosotros podemos, ese voltaje nos alcanza para hacer uso completo de la conciencia y uso completo de nuestra parte humano-luz, ¿sí? En metafísica llamado el yo superior. Bueno, y esto nos garantiza en poder usar el yo superior o la conciencia plena, que podamos descargar toda la información completa del cosmos y la podamos usar en los escenarios de nuestra realidad, pero que ahora de esta manera va a ser una realidad de quinta dimensión, no de tercera. La idea de hoy es hablar sobre la cristalización del silicio y acá tengo mi coequiper, a Patrick Vargas, naturópata y especialista en el tema, sobre todo del acoplamiento de la parte que falta del humano luz, o repito, es lo que en metafísica llaman el yo superior, y por tu experiencia, Patrick, nos aportas grandísimo contenido, así que somos todo oídos. ¿Cómo estás, Patrick? ¿Bien? Muy bien, Andrea, y contento nuevamente poder acompañarte, estar acá con los seguidores ahí, la gente que tiene esta hambre del conocimiento, del saber, y principalmente del autoconocimiento. Si en el fondo aquí estamos entregando herramientas para que se vayan empoderando, vayan descubriendo ese gran poder que está en cada uno de nosotros. Y el tema que nos trae hoy día es importante porque es la transición que ya se está viendo, ya estamos evidenciando y es lo que está resultando como evidencia de campo de las intervenciones que realizamos con la hipnosis interdimensional, ¿ya?
si bien hay un complemento también como terapeuta, como naturópata. Sin embargo, la evidencia directa respecto a esta conversión del carbono al silicio está siendo cada vez más latente, que es lo que vemos en sesiones y la forma que se está llevando a cabo este cambio, la transmutación a nivel social, a nivel planetario. Y es muy lindo darlo a conocer, una pieza fundamental para este momento, para esta transición. Voy a mencionar, por ejemplo, o voy a globalizar este proceso. ¿Ya? Actualmente, como mencionaba, ya hemos entrado en rápidas actualizaciones avanzadas del ADN para mejorar principalmente nuestro campo nuestro cuerpo de luz cristalino, de silicio, que mediante la activación de nuevos códigos y secuencias que nos llevan a una nueva fase de descomposición y reestructuración a nivel molecular. En las sesiones podemos observar esto con intervenciones que hacemos principalmente con niños, ¿ya? Recién nacidos, donde existe una capacidad mayor de poder crear una realidad por su base genética que está más ligada a este proceso, que está más en evidencia la conexión con esta alta frecuencia por activación de su silicio. Esta camada, o estos niños que están llegando actualmente, es parte de lo que se prometía. Llamémosles que las profecías ya hablaban justamente de esta transición, de este cambio, este proceso evolutivo, con influencias obviamente cósmicas, interdimensionales, que apoyan todo este cambio. Y en las sesiones vemos a niños ya que están llegando con esa capacidad, pero principalmente también se da por la toma de conciencia de la madre, ¿ya? La parte femenina, la mujer y su capacidad de traer niños con alta frecuencia. Vemos cómo el aparato reproductor en sí ha sido modificado por esta toma de conciencia y no solamente en esta línea de vida actual, sino viene una toma de conciencia que se va sumando retorno tras retorno o reencarnación tras reencarnación. Obviamente, ahí están estos bemoles que tienen que ver con estos saboteadores, estas entidades arcónticas que van a impedir que nosotros podamos activar esa capacidad. Sin embargo, al día de hoy nos ha tocado chequear a mujeres que vienen a consulta por diversos temas, ya complicaciones en lo económico, en la salud, en lo social, o simplemente porque ya existen entidades saboteando su bienestar. Ven entidades, tienen pesadilla con estas entidades o despiertan con marcas en el cuerpo. Y claro, más aún son intervenidas en su aparato reproductor. ¿Por qué? Porque estas entidades arcónticas no quieren que esa mujer en particular sea un portal de luz, como le llamamos, ya que permite la llegada de estos seres de alta frecuencia. Y también, lamentablemente, vemos que estos niños en su mayoría han sido intervenidos, no solamente desde el área interdimensional, sino también desde lo físico, con una pseudoalimentación, con una cantidad de pinchazos que vienen con una carga de metales pesados y elementos que no debiesen estar en esos pinchazos, lo cual va alterando su molécula, su genética, altera su ADN, su sistema inmunológico, su sistema neuronal. Entonces vemos niños obviamente con alto potencial, con alta frecuencia, pero lamentablemente están con daños neurológicos, con daños motores, o nacen incluso en familias que tienen alto conflicto, familias que están en la droga, en el alcohol. Por lo tanto, no hay un desarrollo donde este niño pueda interactuar con el bienestar y el amor, entendiendo de fondo, como lo explicamos en el aula anterior, que estas entidades arcónticas tienen un proyecto de base con cada uno de los seres humanos. Entonces colocan al ser humano justo en un lugar donde evite activar su ADN, su luz, su silicio. Es increíble ver las capacidades que tienen las mujeres que están en este proceso del autoconocimiento y conectan con ese amor, con esa luz, porque se activa mucho más su aparato reproductor, facilita mucho más la llegada de estos seres. Y esas mujeres incluso tienen mayor capacidad al ser liberadas, o por lo menos al quitar los implantes, engrama y todo lo que lo está acechando, de crear su realidad, ¿ya? Y eliminar también, tienen la capacidad de eliminar estas entidades. Todas estas influencias, obviamente, de parte del intergaláctica, llámalas interdimensionales, del cosmos, obviamente están proveyendo una gran cantidad de información para facilitar esa conexión. Claro, pero hay un trabajo de conciencia de cada ser humano,
¿ya? Por mucha frecuencia que llegue, es importante que uno haga ese trabajo. Tenemos que hacernos cargo de este proceso evolutivo. Esas geometrías avanzadas forman parte de un continuo proceso de conversión que aumenta sustancialmente a medida que continuamos esta ascensión junto con la Tierra y su reconfiguración de un planeta inconsciente a uno nuevo completamente consciente. Pero por mucha frecuencia que estemos recibiendo, si no nos hacemos cargo, no vamos trabajando en nuestro autoconocimiento, no aplicamos o ejecutamos esa conexión con nuestro sentir, que es fundamental para activar el silicio, el sentir, vamos a estar estancados, vamos a ser influenciados obviamente por esta fisicalidad, por la materialidad, por lo que el plano físico impone sobre todos los que encarnamos en este holograma. Y este es el momento obviamente de activar, aplicar este conocimiento, ejecutarlo y prestarnos atención, porque todo está dentro de nosotros. Como dice Andrea, tenemos el apoyo de diversos terapeutas a nivel global, lo cual se da también en otras áreas. Si tengo una enfermedad, voy al doctor porque obviamente conoce del tema más que un simple ciudadano, por decirlo así. Necesitamos el apoyo de un profesional. Pero siempre tenemos que hacernos cargo, obviamente, de comprender la información que nos están proporcionando, porque todo está en nosotros. No va a haber nadie que nos va a llevar de la mano, ningún hacedor de milagros que va a quitar tus problemas y vas a pasar inmediatamente a la quinta dimensión. No ocurre así. La vida es perfecta, es sincrónica y tiene que ver también con tu proceso individual. Entonces, la evolución de la especie todo este proceso nos lleva de vuelta a nuestro origen galáctico y multidimensional. Y tenemos que facilitar todas estas influencias energéticas que estamos recibiendo. Es muy lindo en las sesiones que hemos plasmado en la plataforma de YouTube. Hay algunas que ya están tituladas, obviamente, con este nexo del silicio. Lo que ocurre en esas familias. El amor que se genera en el entorno cuando existe un integrante que tiene este silicio activado. Claro, no lo sabe, pero sí en la dinámica familiar existe ese niño que tiene la capacidad de sanar a otra persona, a otro familiar. No sabe cómo lo hace, simplemente coloca sus manitos, lo visualiza, sopla. Tiene unas técnicas innatas que generan cambios físicos en la otra persona, porque tiene esa capacidad, tiene mayor conexión con la fuente, llamémosla así. Tiene mayor conexión con la fuente. ¿Y qué es la fuente? La fuente es el amor absoluto. El amor es uno solo. Y ese amor tiene una frecuencia en particular. Y hay otra frase importante que es: lo espiritual domina lo material. Y si estás conectado con esa esencia, con ese espíritu, con ese amor, comienzas a generar modificaciones en el plano físico. Y podemos llegar a eso. Lamentablemente no hay un sistema educacional que nos encauce para poder tomar este grupo de niños o adultos y potenciar mucho más sus capacidades. Pero estamos en el proceso. A través de esta hipnosis interdimensional que estamos realizando, a través de la información que se cuelga del resultado de las intervenciones que realizamos, son piezas importantes que permiten ir entendiendo de qué trata esta realidad. Y debemos internalizarla. Mucha gente nos escribe y nos dice: oye, me resuena mucho la información, he buscado tanto por fuera, me he parasitado tanto, ahora entiendo que nada me resultaba. He incorporado y he estudiado diversas técnicas, muchas terapias y muchos terapeutas, siempre buscando, y cada vez estaba peor. Qué sé yo, se tenía más pesadillas, más problemas económicos, algo no le cuadraba. Claro, y es normal que uno busque la respuesta afuera, pero no es así. Entonces el objetivo es que comencemos a cambiar la visión que tenemos de la realidad. Mientras obviamente existan seres humanos que se sigan identificando con la densidad o se mantengan dentro de aquellos programas de baja frecuencia, van a seguir experimentando complicaciones en su vida, ya que facilitan la intrusión de entidades regresivas, las que van a estar siempre manipulando, especialmente en un sistema 3D como el holograma Tierra. Tomemos conciencia, sigamos informándonos, como decimos con Andrea, el conocimiento es poder, el conocimiento nos va a dar esa libertad para poder fluir y entender el siguiente paso que tenemos que dar en nuestro proceso evolutivo, individual. Y esto no quiero mencionar, o no quiero que lo tomen como ser egoísta, el trabajo individual.
Porque la primera tarea, la primera responsabilidad es conocerte a ti mismo, como dicen por ahí. Cuando te conoces a ti mismo, con conocimiento, que no tiene nada que ver con la mística, que recalcamos mucho con Andrea, te vas dando cuenta de las capacidades que tienes. Está todo puesto en ti. Estás hecho a imagen y semejanza del creador, fuente creadora, como le quieran llamar, pleroma, whatever. Ya lo importante es que eso está dentro de ti. Actívalo. En sesión, cuando la persona comienza a comprender la información que está publicada, cuando comienza a entender que tiene que día a día acecharse, contemplar sus acciones, hacer una conversión, ejecutar una nueva acción, pero en coherencia, comienza a hacer esta modificación y el ADN inmediatamente explota frente a ello. Y comienza, igual que una mariposa, a pasar de la oruga a convertirte en tu nueva versión, una versión mejorada, una versión de alta frecuencia, una versión que se amolda y se adapta a estas nuevas ondas que están llegando, obviamente, de diversos sectores del multiverso, llamémoslo así. Rápidamente este ADN está evolucionando, nuestro cuerpo está cambiando. Es importante que no apliquen las viejas creencias a esto, o estarán obviamente tratando de arreglar algo que no está dañado. Hay que cambiar el paradigma, hay que verlo de otra forma, una forma más integral. Y eso nos va a dar clave justamente para poder conectarnos. Y cada uno, de hecho hay muchas personas, testimonios que nos entregan, cuando se calman la mente, no están pensando en el futuro, no están pensando en el pasado y se entregan al aquí y el ahora, comienzan a centrarse y comienzan a sentir algo acá adentro, en el cardis, en nuestro centro cardíaco, como que algo pulsa y comenzamos a sentir paz, tranquilidad, y si conectamos y sentimos esa emoción, facilitamos esa conexión con nuestra esencia. Y eso obviamente nos lleva a dar el siguiente paso y nos acercamos mucho más y por frecuencia obviamente también atraemos más a lo que corresponda a esa nueva vibración. El cuerpo físico también tiene que reestructurarse, por eso también orientamos en este trabajo integral con estímulos físicos, una buena alimentación, actividad física, estímulos importantes para que esta carcasa, este vehículo, acompañe el proceso evolutivo. Y ese proceso obviamente no va a encajar en los viejos paradigmas, en los viejos parámetros. Entonces es importante entender la correlación que existe entre el cuerpo físico y la realidad física a medida que el alma de cada uno emerge y se integra desde adentro. Y desde entonces, en esa toma de conciencia, se irá activando a diario nuevos códigos mejorados de reestructuración genética, como resultado de la toma de conciencia. O sea, nuevamente vemos que tienes que hacerte cargo. Tienes que saber que tú administras tu cuerpo. Puedes tener ayuda, apoyo en el exterior, sí, bien, maravilloso, pero el trabajo siempre es tuyo. Y el objetivo es que sea práctico, que termine una jornada, que termine el día y diga, sí, en realidad, yo hoy día medité, yo hoy día hice 20 respiraciones profundas, yo hoy día no reaccioné frente al grito que escuché de uno de mis familiares. Entonces, pequeños detalles van marcando la diferencia y te van encauzando, cambiando de carril a uno que está haciendo que tomes más conciencia y que permita, obviamente, que tu ADN vaya despertando. Le estamos facilitando el trabajo, ¿ya? Pero jamás va a llegar una persona, un tercero, a moverte, a lavarte o a sacarte la fruta del árbol, pelarla, picarla, te la va a dar en la boca. No, hay un trabajo importante que tiene que hacer cada uno, hacerse cargo. Y es lo que se pierde en muchas personas, porque están con la fe, con la esperanza de que venga el hacedor de milagros y por fin, ok, voy a vivir reseteado el resto de mi vida hasta que descarne y voy a pasar y saltar a las siguientes dimensiones. No, lo curioso y lo lindo a la vez es que cada uno antes de ingresar al holograma lo quiso así. Quiso ingresar a este juego, a ver qué pasa, por diversas situaciones, incluso hasta por misión. Y una vez estamos acá, obviamente nos olvidamos, pero tampoco reflexionamos a entender que nosotros fuimos, cada uno, los que elegimos ingresar a este juego. Y también cada uno tenemos que saber encontrar el camino de regreso a casa. Y ese es un proceso evolutivo. Nosotros hacernos cargo de nuestra propia decisión antes de ingresar, y ahora que estamos acá adentro, seguir tomando decisiones pero de forma consciente.
Activar el silicio es fundamental en este proceso. Tenemos que acoplarnos a estas nuevas ondas de frecuencia que están llegando. Viejas estructuras moleculares basadas en carbono siempre fueron fijas y sostenían realidades fijas. Y durante estos años lineales en este holograma, siempre fue de esa forma. Pero hasta el día de hoy, o hasta este tiempo, ahora ya no tenemos que sostener ese tiempo y espacio lineal que ocurre con la fisicalidad, con el carbono. Tenemos que activarlo, pero hagámonos cargo. Y se van a dar cuenta porque la realidad o el exterior nos va a reflejar lo que está pasando dentro de cada uno. Y eso nos va a decir inmediatamente, sí, estoy haciendo bien el trabajo, estoy encauzándome, estoy siendo consciente, estoy tomando las riendas de mi vida. Bien, gracias al terapeuta que me ayudó, me sacó los engramas, los implantes, los dispositivos, ahora soy consciente, sé que hay entidades que me quieren manipular, pero sé cómo debo reaccionar, cómo debo atacarlo, yo voy a salir a cazar ahora, los voy a quemar, los voy a sacar de mi vida y en paralelo voy a tomar acción para conectar con lo que llevo acá adentro, con mi esencia. Y así vamos activando el silicio, ¿ya? Hay personas que quizás no quieren estudiar más allá, información muy enredada, muy caótica. Y lo que también he manifestado en entrevistas, el amor se siente, pero define lo que es amor. Es importante definir lo que es amor. Una vez lo tengas claro, comienza a sentirlo. Y esa onda de frecuencia va a permitir que el entorno se comience a acomodar. Por eso es clave el sentir en esta fase. ¿Qué dices, Andrea? Sí, correcto. Me agarro primero, tomo o reafirmo lo que acabas de decir, Pat, de que no empieza a ir, ay, perdón, se cortó acá. Yo te No escucho, sé, dale. los chicos estarán. Sí, Sí, yo te bueno, escucho. eh, bueno, después se me había ido, se me había puesto todo negro. Después lo edita. Uh-huh. Pat, retomo, me parece muy valioso lo que acabas de decir de la toma de conciencia personal, individual. Lo que tenemos que comprender es que todos estamos invitados a hacer este cambio, pero el cambio lo va a hacer de todos la persona que se dedique a estructurar tu nueva forma. Ese es el trabajo interno de cada quien. Obviamente no vamos a tener, me tomo de lo que has dicho, no vamos a tener el resto de nuestras vidas, 20 años más, 30 años más, un terapeuta en casa todos los días haciéndolo por nosotros. El terapeuta hace lo que le toca hacer al terapeuta y deja lista a la persona para que el proceso lo siga la persona a través de resignificar hábitos nocivos, conductas psíquicas, emocionales, también nocivas, porque si no hacemos una resignificación de esas cosas, pero esta vez desde la voluntad del ser y a través de procesos siempre basados en el sentir y en el amor, no en la capacidad que hemos aprendido lamentablemente mal de la matriz holográfica, que es usar la mente reactiva. Leo algo, reacciono, miro que no, hoy, por ejemplo, no tuve ningún cambio, reacciono mal. Esa mente reactiva es la que nos acostumbraron, nos llevaron hacia ahí toda esta parte arcóntica de la 4D, pero tenemos que entender que si ya no la tenemos más, nosotros no podemos seguir con esos mismos hábitos negativos. Tenemos que cambiar los hábitos mal tomados desde esa matriz holográfica, pero tenemos que abandonar esa mente reactiva y entrar al corazón, porque como el corazón no puede ser ni tomado, ni afectado, ni determinado por estas entidades, ahí es donde tenemos lo prístino, lo original. Por eso se dice que la quinta dimensión es volver a casa o volver al origen. En realidad es volver a hacer contacto completo con nuestro propio ser sin intervención de nadie, de la cuarta dimensión, ni de entidades. Yo, desde mi punto de vista, desde mi bocadillo, digo, ni de los seres de oscuridad, ni tampoco desde los seres de luz, porque los seres de luz, los que la gente le llama los arcángeles, maestros, Uh-huh. etcétera, están, porque existen, pero están para ayudar a la persona a hacer un balance
para que la persona en algún momento, por equilibrio y balance, pueda ver también su parte luz positiva. El arcángel y el ángel no está para resolverle la vida a nadie ni para llevarlo a la quinta dimensión a la persona, tampoco. Entonces, no busquemos afuera, ni en los seres de oscuridad, ni en los seres de luz, la solución para que nosotros estemos directamente en quinta dimensión. Me tomo de ahí y lo reitero, Patrick, yo creo que es necesario, porque veo todavía muchas preguntas o personas que escriben diciendo que todavía no les cambió nada, y entonces cuando uno pregunta, bueno, a ver, porque puede ser que hay personas que han caído en tanta negatividad que cueste mucho más en voluntad y en tiempo salir adelante y poder ir hacia adentro, digamos. Pero bueno, cuando uno pregunta concretamente, qué es, a ver, contame qué estuviste haciendo, que no te salió, no te sirvió, no, claro, y no, porque no puedo, porque no tengo tiempo, porque como convivo con mi mamá de 80 años que me trae problemas, bueno, vamos a tener que aprender y saber, y lo repito, perdón que me tomo de lo tuyo y lo repito, para mí es fundamental este concepto, que la transición, la resignificación de dejar de tener esa mente reactiva que nos reaccionamos ante cualquier situación que pasa en nuestro entorno externo y solamente manejar nuestra conducta de acuerdo a lo que nos indique nuestra luz interna, el sentir interno. Eso es responsabilidad de la persona y eso es un entrenamiento como cuando uno va al gimnasio a entrenar un músculo. Es igual, es un entrenamiento de una conducta diaria. Lo mismo que la parte metabólica de higiene en la alimentación. No Sí. de forma de nutrirse, que también, pero forma de alimentación. Cuando decimos así, no decimos pasar directamente a ser un vegano, no. Lo estoy diciendo porque también es el millón de preguntas con lo mismo. No, porque las personas dicen, pero yo pasé directamente a comer lechuga y zanahoria rallada y me siento re mal. No, es que nadie dijo eso. No decimos eso. Higiene en la alimentación significa higiene, o sea, no contaminantes, no consumo de metales pesados, disruptores hormonales y fundamentalmente parásitos. Eso es higiene en cuanto a lo que uno ingresa por boca. Entonces, el cuidado de nuestra psique y qué emociones manejamos, y el cuidado metabólico, higiene y nutrición, eso depende de la persona que hizo la consulta y que quiere resignificarse. Nadie lo va a hacer por nosotros, porque justamente el plan es que pasemos a un nivel superior para poder comenzar a ser creadores de nuestras propias realidades, que ya no dependamos de las realidades externas o de las que se pongan a crear otros. Nuestra realidad es de acuerdo a lo que nosotros manifestamos cada día como queremos vivir. Y eso no lo va a manifestar por ti ni el terapeuta, ni un líder religioso, ni un líder político, ni un maestro espiritual. Eso solamente, únicamente es voluntad y entrenamiento de la propia persona. Ujú. Bueno, eso, que meter ese bocadillo, Patrick. Bien, muy bien. De hecho, también dentro de las preguntas recurrentes o los, llamémosles errores recurrentes, tiene que ver con las personas se comienzan a comparar. No, es que esa persona se Claro, alimenta de tal forma y yo lo hago y no me resulta. O ellos, esa persona que hizo la liberación hizo cambios más rápido y yo no puedo. Las líneas de vida son individuales. Cuando exacto. dimensionamos eso, inmediatamente ya cae por sentado de que no tenemos por qué compararnos. Puede que tú hayas vivido 100 vidas y la otra persona 500 vidas y tú en la número 100 ya te diste cuenta, ya tuvo que vivir 500, pero da lo mismo. Ese no es el enfoque. El enfoque es que cuando entramos a compararnos también nos despreocupamos y generamos otra carga adicional en vez de ocuparnos de nuestra línea de tiempo. Y en un eterno presente, cuando realmente asume que todo ocurre en un eterno presente, no te fijas en tu exterior, no te comparas con otros. Y eso también te descarga, te da más alivio,
porque sabe que estás consciente en cada paso que das, en cada momento, en cada segundo, en cada minuto, en cada día. Eso te genera más alivio. No hay angustia, no hay ansiedad por querer tener un resultado porque la persona de al lado ya lo hizo, ¿no? Las líneas de vida son individuales y eso, por favor, hay que dimensionarlo, que es vital, que es parte del proceso de la experiencia que tenemos cada uno en este holograma Tierra. Respecto al otro que mencionabas, Andrea, el cambiar la conducta, el ejecutar una nueva acción y no reaccionar, sino ser consciente de la acción. Incluso hasta nos sirve acciones que pueden ser ridículas. Ayer, en un caso, una persona me decía, lo que pasa es que soy tan colérica, reacciono tan y exploto cuando me pasa algo, cuando me frustra algo, cuando no me resulta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo le digo, mira, cuando te pase algo, aplaude, o salta en un pie, o mueve la cabeza de lado a lado, sin pensarlo, hazlo nomás. Elige una de ellas y hazlo. Y eso ya va genera un quiebre importante a nivel neuronal, porque la reacción anterior negativa está apoyada por una red neuronal que impulsa esa conducta. Pero cuando tú tienes una acción diferente y no reaccionas, generas un quiebre neuronal importante y te da la posibilidad de crear una nueva malla neuronal o un nuevo hábito. Pero tienes que hacer esa transición, ese corte. Y el tema es que resulta más fácil cuando no metes mente, que es el gran dispositivo que manejan estas entidades arcónticas. Si no metes mente y actúas inmediatamente, ya tienes un protocolo frente a esa reacción tóxica y negativa que tenías, y tienes un protocolo maravilloso, porque te va a ser mucho más fácil incorporar un nuevo programa mental a tu acción o a la forma en que tú tienes de actuar frente a alguna situación cotidiana que te sacaba de tu centro. Son situaciones que hay que ir aplicando. No es complejo, para nada. Es conocimiento, es saber cómo funciona tu maquinaria biológica, tus neuronas, tu sistema nervioso, para hackearlo. Podemos hackearlo. ¿Qué hacen las entidades arcónticas? Nos quieren siempre mirando hacia el futuro, mirando hacia el pasado, para que nos perdamos el presente. Porque cuando estás acá, en el aquí y en el ahora, tenemos el control del paso o del siguiente paso que vamos a dar. No va a ser inducido por estas entidades, por algún pensamiento intrusivo o por alguna reacción como efecto de algo que ocurrió en nuestro exterior. Entonces, tenemos que detenernos, respirar profundo o directamente ya tener un protocolo listo frente a alguna situación que pueda sacarnos de nuestro centro. Pero cada uno tiene que crear su protocolo. Tampoco es necesario pegarse a lo que, es que el terapeuta me dijo que tenía que hacer de esta forma, es que el guía, es que el gurú. No, vayan creando su mecanismo, vayan reconociéndose. Somos seres individuales y si trabajamos bien esa individualidad, comenzamos a generar masa crítica como efecto lindo de todo ello. Así ayudamos al entorno. Como también hay personas que quieren ayudar mucho a terceros y siempre los demás están primero y uno se posterga. También es un error. El trabajo siempre es de uno. Y cuando ya te centras, te conoces, te gobiernas, te controlas, obviamente, ya comienza a generar un efecto por vibración y frecuencia que comienza a impregnar al entorno y desde el lado interdimensional comienza a incomodar a las bestias. Las comienzas a incomodar. Cuando las personas se van a casa después de esta sesión de liberación con hipnosis interdimensional, claro, viene la típica pregunta, parte de esas muchas preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo a mi marido o a mi hijo que vive conmigo en la casa porque tiene tal situación? Tú céntrate, reconoce tu vibración y frecuencia y que estás centrada y estás plena. Desde ahí tú visualiza que la forma de navegar en el astral es a través de la visualización. Y si lo haces con esa emoción de neutralidad y autogobernándote, esa visualización comienza, o esa frecuencia que estás generando comienza a impregnar al entorno. ¿Qué es lo que hace la bestia? Tiene dos opciones la bestia que está controlando, o la entidad que está controlando a la otra persona. Primero, va a intentar, igual que un titiritero, manejar al humano de turno para que genere un conflicto con la persona que se liberó. ¿Ya? Pero si la persona no pisa el palito, se mantiene ahí intacta, entendiendo y conociendo cómo se maneja todo esto desde el astral, desde el plano energético, no va a pisar el palito. ¿Qué le queda a la bestia? Dice, está tomando conciencia, estoy corriendo riesgo, y no le queda otra
que esconderse detrás de la persona. Y esto es literal, es así, lo vemos así en el astral. Se esconde la entidad detrás de la persona o se queda refugiado en algún sector, pero ya no está frente a la persona que se liberó luego de la sesión, porque le incomoda la luz de esa persona, le incomoda la nueva frecuencia con la cual llegó. Y esa frecuencia hay que sostenerla de forma consciente, con estos trabajos diarios, que no tienen nada que ver con la mística. Aquí no hay que ponerse a meditar 5 horas, 7 horas, activar el kundalini, vociferar mantras todo el día, prender velitas o incienso. Tiene que ver con conocimiento, de tú autogobernarte, de controlarte y decidir de forma consciente qué vas a hacer con tu vehículo, con tu cuerpo. Eso marca mucho la diferencia. ¿Qué dice Andrea? Toda la diferencia, diría yo. Más que mucho, marca toda la diferencia. Es el diferencial, diría yo. Es exactamente el traspaso, lo que te permite el traspaso. Y si se hace de esta forma, desde mi opinión, es muy raro volver para atrás, porque por supuesto que la persona se puede volver a desconectar, pero porque esto también vale aclararlo. Cuando uno va haciendo el pasaje hacia el nivel superior, perfectamente puede tener fluctuación entre ir y venir hasta que acomoda, como todo en la vida. Correcto. Aparte que ese es el plan. El plan es que nosotros vayamos puliéndonos, ese carbón inicial, lo vayamos puliendo, puliendo hasta lograr ser un cristal. No sucede de un lunes para un martes, ¿no? Entonces, pero hay que tratar de, yo creo que más que la voluntad de ejercer hacerse cargo diario, más que nada es tratar de sostener, más que la voluntad es sostener, estar firme en el foco, en el propósito. Entonces, así de esa manera uno pisa en un momento un poquito más allá de la dualidad. Cuando uno pisa, sale de la dualidad un poquito nomás, sin necesariamente ser soy el fractal de María Magdalena o la Virgen María. No, 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 porque eso no es, eso no es orgánico, eso es místico, eso es una teoría que te sostiene nada más. Lo bueno es que cuando uno logra pasar un poquito el límite de dualidad, que ahí es donde uno se da cuenta que lo que estaba entendiendo con la mente era falso, porque si yo me pondría a crear este mismo escenario desde mí, no lo haría jamás con los paradigmas de la Matrix o del holograma. Entonces, porque a nadie le gustaría ni que de afuera lo impacten con negatividad, ni a nadie le gustaría ser negativo porque sí con las otras personas. De forma nata, nosotros no tenemos ese genoma. Entonces, ni bien salimos un poquito de la parte dual o de la parte de percibir todo con la mente, ahí se produce el diferencial, se detona un montón de combinaciones nuevas en los cromosomas, empiezan a combinarse, se activan los codones, empiezan a combinarse de manera diferente la combinación de los cromosomas y genera un nuevo, en este caso no ADN, sino ARN, el mensajero, el ácido ribonucleico, porque en el núcleo de cada célula es exactamente, además de en el campo atómico, pero en el núcleo de cada célula también, incluso de las células neuronas cerebrales y las células neuronas del corazón y las células neuronas del intestino, en el núcleo es donde nosotros tenemos las partículas luz. Entonces, cuando nosotros logramos resignificar, comenzamos a activar justamente ese es el nuevo comando que tenemos de empezar a usar nuestras partículas luz, que después lo iremos mejorando con las respiraciones adecuadas, con el eterno presente, nunca más estar pensando la carga del problema de mi abuela o mi tía, de los ancestros, de contratos ancestrales, y lo mismo que en el futuro. Si en el futuro viviré bien, moriré joven, moriré vieja, moriré lo que sea, tendré dinero hasta cuando para sostenerme. Si empezamos con esas desviaciones o abrir antenas hacia incertidumbres, entonces nos salimos del eterno presente. Si nos salimos del eterno presente,
no podemos seguir tomando el comando de nuestra vida diaria y de lo que nos ponemos a crear, porque esa es la función del silicio, de descargar toda la información del quantum o del cosmos o de la multidimensionalidad, es descargar esa información para empezarla a usar, para poder ser creadores de realidades. Entonces, el punto de resignificación y no volver nunca más para atrás es justamente para empezar a, no solamente a que nos cambie la vida, a empezar a ser creador, tomar el comando nosotros y crear nuestra propia realidad. Cómo queremos que sea nuestro lunes, cómo queremos que sea nuestro martes, nuestro miércoles, el sábado, el domingo y qué queremos hacer en cada día. Ese sería el verdadero sentido de la resignificación del carbono al silicio o de la desconexión del humano luz a usar toda completa la luz, que repito, tiene todo que ver con el cuerpo humano y nada que ver con la mística de los maestros y de los Jesuses y de los que no estoy diciendo que eso no exista, porque existen, pero están para otra cosa. La resignificación nuestra, acá no entra nadie de afuera. Y entonces lo que hacemos es reencender esas partículas, hacer nuevamente conexión, porque el silicio, activado a través de nuestra conciencia, y nuestra conciencia, repito, desde mi punto de vista, la adquirimos enseguida cuando nos descolgamos, nos deslinkeamos de todos los impactos de afuera y empezamos a nuestra voluntad a generar el día a día, los escenarios del día a día. Y por supuesto, siempre, bueno, se entiende, esto está descartado, generándolos desde un armónico y neutralidad. Armónico no significa que seamos perfectos en nada. Armónico o divinos, también se puede traducir como divinidad, que es a lo que te conecta la luz, pero la divinidad tampoco no es nada místico. La divinidad es vivir en perfecta coherencia y armonía, teniendo permanentemente, cuando uno va creando lo que vas haciendo en el día, creándolo con belleza, armónico, bondad, paz interior, foco en lo que hacemos, y eso es el silicio. La resignificación a la verdadera información, la que es de origen del humano luz. Tal cual, es así. Los nuevos códigos de luz continuos y el proceso de aplicación e integración intencionada ahora se incrementa sustancialmente cada día. Por eso se recomienda estar dispuesto a aprovecharla íntegramente a medida que esa avanzada inteligencia codificada en luz de frecuencia de mayor dimensión fluye en y a través de todo. Y eso no significa que vamos a tener que quedarnos de brazos cruzados y dejarnos llevar por estas nuevas ondas de frecuencia. No, hay un trabajo, somos conciencia pura, pero tenemos que conectar con ella. Cuando ya conectamos, obviamente, toda esta influencia energética la recibimos a brazos abiertos y potencia mucho más esta toma de conciencia. Y avanzamos y nos alineamos con este influjo de códigos luz. Y ese es el objetivo, hacerlo de forma consciente. Y el trabajo diario, lo bueno es que estamos en esta, algunos le llaman escuela tierra, de escuela para mí no es mucho, pero en el fondo es reconectar con lo que ya tenemos dentro. Nosotros lo tenemos todo y lo sabemos todo, pero el sistema nos distrae. El sistema nos lleva a que pongamos el foco en otras cosas. Y ahí es donde hablamos justamente de todo este estímulo externo que tenemos a través de la industria del turismo espiritual, de la New Age también. Entonces, si cortamos eso y comenzamos a volcar la mirada hacia adentro, vamos a encontrar más respuestas a quiénes somos. Y eso hay que activarlo. Está todo en nosotros. Ahora, por otro lado, el mismo sistema, viendo que hay personas que sí están haciendo su trabajo, que están tomando conciencia, o sea, también llegan muchos testimonios de personas que incluso hace poco le compartí una a Andrea, donde la persona da su testimonio de que comprendió el trabajo que tiene que hacer fuera o independiente de la liberación que se hizo y la conexión con su mano en luz y la eliminación de implantes, dispositivos, engramas, contratos, pactos, etcétera. La persona comprendió. Hay personas que incluso escriben y dicen, ya, ¿y cómo me elimino a estas bestias? ¿Cómo me libero? Y esperan que en un par de frases tengan la respuesta de lo que no ha obtenido en cientos de vidas, ¿ya? Tal cual. Entonces,
¿qué les digo yo? No estamos haciendo un curso en particular o específico que te entregue todas las herramientas de una. No se puede, porque hay cosas que el ser humano tiene que aprender porque es su propio conocimiento, aventura o experiencia. Pero sí, les digo que en cada video, en cada sesión publicada hay una pieza del rompecabezas y muchas personas reflexionan. Y ya no solamente escuchan lo que está, sino también oyen, que es muy diferente, entienden, procesan, reflexionan la información. No están maravillándose de que esto es como una serie de Netflix, de que, oye, mira qué interesante la entidad y los reptiles, cómo se comen a la persona. Ay, yo quiero liberarme, listo. No, va más allá. Hay que reflexionar esa información. Tenemos incluso seres luz verificados, siempre digo eso, seres luz verificados, que entregan mensajes directos y claros. Los invito, obviamente, a ver esas sesiones publicadas en la plataforma, porque hay respuestas que son más tangibles y no tienen nada que ver con la mística. Tiene que ver con un empoderamiento y de autoconocimiento. Ahí está la información. Junten las piezas, reflexionen, utilicen la materia gris. Para eso está. Utilicemos este dispositivo llamado mente a nuestro favor. Podemos hacerlo. Y comentaba también, por otro lado, que al estar este grupo de personas ya despertando, entre comillas, y haciendo su trabajo de toma de conciencia, estas mismas entidades también están actualizando la forma de acoso o de acecho o de adormecimientos en las personas. Y eso lo podemos reflejar, por ejemplo, que está saliendo una ola de muchos guías, de muchos gurús, medium especialmente, contactados, que reciben información de seres de otra dimensión. Y hay diversas formas de identificar cuando realmente no es un ser de alta frecuencia o de luz. Un ser de alta frecuencia o de esas características jamás va a imponer o le va a decir a la persona lo que tiene que hacer. Jamás. ¿Por qué razón? Volvemos a repetir. El proceso es individual, la experiencia es única y la experiencia la decidimos tener cada uno de nosotros. Y la experiencia se va armando en base a nuestras decisiones. Y eso se respeta. Antes de que ingresaras al holograma Tierra, los seres de alta frecuencia respetaron tu decisión, más ahora que estás dentro de donde queríamos estar. Por lo tanto, no te van a decir, no, es que tienes que hacer esto ahora. Es que tienes que irte a las 3 de la mañana a meditar un cerro. Es que tienes que buscar tal piedra. Es que contáctate con Juan Pérez. No, jamás. Entonces vemos hoy día a muchos personajes que están moviendo masas. Eso también tiene que levantar sospechas. Los que están moviendo masas no es algo que le acomode obviamente a los arcontes, pero están moviendo masas y tenemos que cuestionarnos cómo no hay un freno de entidades que te crean un planeta, un cuerpo físico, que pueden materializar lo que quieran en este plano, pero están dejando una persona que mueva masas. ¿Ya? Entonces tenemos que inmediatamente cuestionar. Y el cuestionar es saludable, es lo que le falta a esta sociedad, cuestionar, reflexionar, la crítica. Todo eso permite construir una nueva sociedad. Permite también saber qué capacidad de activación mental tenemos. ¿Ya? Tenemos muchos recursos, obviamente, que nos permite filtrar la información que viene desde afuera. Pero tenemos que ejecutarla. No porque nos hablen bonito desde afuera, no porque nos hablen de amor, de paz, e incluso estrategias como que, mira, va a pasar esto a nivel social y va a haber un cataclismo por acá y el volcán que va a explotar por acá. Ha pasado muchas veces, hemos fallecido muchas veces en guerra, en pelea, nos han eliminado, hemos nosotros descarnado a otras personas, hemos tenido un montón de experiencia como hombre, como mujer, pero hoy día con todos los que nos dicen, ay, no, nos ponen caótico con la información. No va a ser primera vez que vamos a perder este cuerpo físico, pero tenemos que estar preparados, tenemos que saber cuándo nos engañan, saber que por muy bonito que nos hablen de amor, de esperanza, de fe, ¿cuántas guerras se han hecho en nombre de Dios, por ejemplo? Entonces, es curioso que mientras más religiones hay, tenemos más guerra. Es curioso que la religión depende de la zona o la que tú manejes, la religión o el dogma, depende de tu zona geográfica donde nazcas. Es absurdo. Todos venimos de la misma fuente, pero tenemos que reconocer esa fuente que está acá dentro de cada uno de nosotros. ¿Ya? No se dejen engañar por
por lindas frases, no se dejen engañar porque te hablan de comunión, no se dejen engañar porque no, es que ahora las frecuencias están llegando y todos vamos a pasar a la siguiente fase, así que quédense tranquilito, porque te están diciendo quédate como espectador, no participes en este conocimiento, no te van a entregar esa información específica que permite activar tu luz. No, quédate ahí, no. Escúchame nomás, escucha todo lo bonito que tengo que decirte. Y es muy esperanzador. No, tenemos que tomar acción, para eso estamos acá. Ya basta de retornar. Bueno, que quiera retornar, cada uno seguirá en su dinámica, pero siempre tenemos la oportunidad de despertar, siempre tenemos la oportunidad de escucharnos, de saber qué es lo que resuena con esta alta frecuencia que tenemos dentro. Pero hay que acallar la mente, hay que apagar la mente un rato para que sintamos este pulsar de este cardis, de esta onda de frecuencia que tenemos dentro. Si está aquí esa respuesta, está aquí y a través del sentir se activa. Pero no apagamos la mente, estamos con una mente caótica, estamos secretando un nivel de cortisol en demasía, que obviamente está generando enfermedades, complicaciones de salud, limitando de que la persona pueda estar con un bienestar medianamente adecuado. Entonces estamos colocando trabas porque nos dejamos llevar por un sistema hiperproductivo que nos distrae, nos distorsiona la realidad, nos venden mentiras a través de medios de comunicación. Tenemos una invasión total desde afuera, pero seguimos buscando respuestas afuera. No, adentro. Apaguen la mente, escúchense. Está aquí todo. Váyanse a la montaña, siéntense en el patio de la casa, vayan a una plaza, en los pies de un árbol, abracen a su mascota y entréguense al momento. Olvídense del futuro, del pasado, porque todo existe y coexiste en un eterno presente. Y cuando estás ahí, cierra tus ojitos, conecta con la respiración. A medida que conecta con esa respiración, vas a notar que tu frecuencia cardíaca comienza a disminuir. Y eso te va a llevar a un estado de relajo. Tu bioelectricidad va a ser diferente. Y te comienzas a alinear al ritmo del multiverso. Quizás no lo vas a hacer a la primera, pero sí te vas a aproximar, sí te vas a acercar. Y eso va a permitir de que tu corazón se expanda, tu frecuencia, tu luz. Y ahí te vas a dar cuenta quién realmente eres. Conectemos con ello. ¿Es así, Andrea? Así simplemente. Y todo esto no termina ahí, porque como nosotros somos seres dentro o fusionados a un cuerpo físico, a un envase, que de ciertas dimensiones para abajo, hacia las más densas, la energía hay que envasarla por un problema de estructura cósmica, ¿no? Por un problema de velocidad de la energía. Entonces, a mayor densidad de una dimensión o más abajo en dimensiones, digamos, se desacelera la energía. Y a medida que se desacelera, para que no se pierda, se debe contener en un envase. Bien, entonces, cuando nosotros nos movemos de la tercera a la quinta dimensión, nos movemos energéticamente, pero como saltamos 2 octavas, no una, 2 octavas, octavas decimos porque es igual que el armónico de la música, de las teclas de do a do, ¿no? Son 7 en el medio, hasta el próximo do, que es la octava. Entonces, cuando tocamos el próximo do en la escala musical, es otra octava, entonces decimos salto de octava. Bien, la vibración en nuestro cuerpo humano, en ese envase avatar que ocupamos, que acopla muchas cosas, no es el ser envasado adentro de un cuerpo y bueno, que el cuerpo se la arregle, no. Son muchos acoples, campo atómico, energía, energía kundalini, que es la kundalini es la energía que conecta, corre por nuestro cuerpo y conecta tanto la parte del anclaje a la tierra como el anclaje multidimensional. O sea, estar conectado no tanto a la fuente que todo lo es, sino a las 33 dimensiones, que no hay muchísimas más que 33, pero nosotros tenemos que las 3 dimensiones en las que estamos empaquetados aquí, mejor dicho 4, la cuarta no se cuenta mucho porque es netamente nada más que astral,
Y en nuestro planeta, no afuera, en el cosmos, la cuarta está ajustada para que se encuentre allí también la polaridad negativa. Entonces, por la cuarta pasamos para instalarnos en un nivel de quinta dimensión, o sea, 2 octavas, tercera, cuarta y quinta, se pasan 2 octavas de golpe. Cuando suceden dos situaciones, que es que por todo lo que tú has dicho, entendemos entonces que el humano toma comando con su conciencia, toma comando propio para actuar día a día en la vida, no toma de afuera, sino que empieza a actuar en el día de acuerdo a lo que siente hacer. Yo, por ejemplo, recuerdo que por ejemplo, no en una cosa tan estricta, sobre todo cuando yo era chica, que era que no podía faltar a la escuela, al colegio, yo faltaba cada rato, yo era fiel a mí misma. Eh, Día que me levantaba y que no podía sincronizar con los sistemas Matrix, no iba a la escuela, porque así tuviera que pelearme con mi mamá, pero era fiel a mi sentir, porque si no, ese día mi avatar colapsaba, porque como no podía sincronizar con los paradigmas de la Matrix y de la sociedad, pues entonces era peor para mí, era mucho mejor que, no era por faltar al colegio por desobediente, era por respetar mi sentir. Ese día yo me reordenaba nuevamente todos mis hábitos y mi conducta y no, digamos, lejos de colapsar por seguir un sistema de afuera. Total, era un día. Yo sabía que un día me alcanzaba para resetearme toda y al otro día iba a la escuela lo más bien y podía hacer que todas las situaciones externas de la escuela no me impactaran, no me llevaran puesta, pero necesitaba ese día de aislamiento y autoobservación. En ese sentido es cuando nosotros, en el avatar que ocupamos, en el cuerpo físico que ocupamos, volvemos a restaurar todos los sistemas metabólicos. Bajamos el grado de cortisol y generamos o damos lugar a que tome el lugar primordial la excitocina. Cada quien después googlea, busca, se entera, porque todo también, estamos hablando en sencillo y también todas estas palabras están en los diccionarios. Entonces, cuando nosotros bajamos el grado de cortisol y permitimos el aumento de las hormonas de las glándulas interdimensionales, las glándulas interdimensionales son más que nada las que tenemos dentro de la cabeza, del cráneo. Glándula pineal, la glándula pineal, bueno, así escuetamente, ¿no? La glándula pineal, con ella segregamos dimetiltriptamina, un triptófano. Tenemos también la glándula rima, con la que segregamos el soma. De ahí es que si tenemos en exceso, cuando una hormona se segrega en exceso, entonces tenemos toxicidad de esa hormona. Entonces, por ejemplo, en la glándula rima, la toxicidad de la hormona soma es lo que produce que nosotros tengamos enfermedades físicas o síntomas físicos somáticos, ¿sí? Bueno, todo eso se produce, desequilibra todo este campo químico, podríamos decirlo así sencillamente, porque nosotros perdemos el comando. Por eso di el ejemplo mío que cuando yo necesitaba reorganizar nuevamente a cómo es el diseño del avatar original, todo mi sistema, tanto metabólico como emocional, psíquico, toda la homeostasis, todo el equilibrio en general, entonces no iba afuera de mí a tomar ese día obligatoriamente las cosas fuera de mí, ¿no? No es ningún pecado un día no ir a trabajar, porque uno lo está haciendo para priorizarse uno. Bueno, pero no me voy tan lejos. Nosotros, al darnos el lugar, lo que hacemos químicamente, porque a lo que me quiero referir, por eso está genial, y lo voy a volver a repetir 100 millones de veces, esto que has dicho tú, de que acá no tienen nada que ver las entidades de la mística, y hasta diría ni de la metafísica, que sería un dogma intermedio, tampoco. La metafísica
50 está bárbaro y 50 te da la vuelta, que no es. Pero un 50% te enfoca. Pero aún así tampoco, ¿sí? Porque la metafísica también está llena de entidades que uno se la pasa pidiendo a las entidades, pero ¿qué pasa? La entidad hace por ti todos los cambios metabólicos y hormonales para volver todo a la homeostasis, para que tu cuerpo química y eléctricamente tome el comando que tiene que tomar, porque no nos olvidemos que no estamos adentro de un eh, maestro ascendido, ni estamos adentro de Arcángel Miguel. No, estamos adentro de nuestro propio avatar físico-químico. Entonces, la cuestión es, si vamos para adentro, entender que tenemos que volver a las coordenadas originales de la frecuencia del ADN nuestro. Y esto lo volvemos con la química, mejor dicho, específicamente respetando y teniendo en equilibrio, eso es lo que produce la homeostasis en el cuerpo físico, en el avatar, de los 118 elementos de la tabla periódica de elementos químicos. Bien, entonces, teniendo esa autorregulación, sobre todo de segregar correctamente la oxitocina, más que nada, es donde nosotros, digamos, hacemos la transferencia de dejar de usar el carbono para generar esa energía escasa de 7,8 Hz a 11 como mucho, y nuestro propio cuerpo físico, cuando se resignifica química y eléctricamente, empieza a hacer funcionar de manera natural la biotecnología humana que tenemos para usar una mucho mayor frecuencia, esto que hablaba de las 2 octavas, y dejamos de usar energía de combustión, que es lo que nos permitía el carbono, y empezamos a descargar frecuencias del cosmos. Esas frecuencias cósmicas hacen que nosotros activemos, además de las partículas luz que tenemos, activemos lo que se llaman códigos dorados, ¿sí? O códigos Cadistus también. En sumerio se decía Cadistus y en la parte de intraterrena y de los nativos y de la India y el Tao es más hacia códigos dorados. El lenguaje no importa. La cuestión es que nosotros tenemos químicamente que poder activar códigos que tenemos en la sangre, en el ADN. Al cambiar, como decía, la composición del entrecruzamiento de cómo se combinan los cromosomas, tenemos entonces una plantilla cromosomática diferente, una estructura de base diferente, que no es otra que la original que tenemos por diseño de nuestro ADN original. No importa ya si ese diseño tiene ADN de 22 razas, ADN reptil, ADN de lira, que es el que más, cuando hacemos la resignificación, justamente el silicio nos permite abortar toda la genética de las razas, porque este es un poco el plan también de creación de estas razas. Entonces abortamos, anulamos las genéticas regresivas y ponemos únicamente nuestro ADN, lo resignificamos en el ADN lirano, que se reconvierte el ADN nuestro por el ARN mensajero, el ácido ribonucleico, que trae un mensaje. Ese mensaje está original en los códigos dorados o códigos Cadistus, que nosotros ya los tenemos, pero que los teníamos inactivados en ese 98% que se le dice ADN basura, porque nunca entendían qué había ahí los ingenieros genéticos. Entonces, ¿qué pasa? Activamos el silicio. En este pasaje, cuando nosotros aprendemos a manejarnos nosotros de adentro hacia afuera, ser nuestro propio comando, no permitir que nada ni que ningún ser de afuera sea el comando nuestro, sino ser nosotros nuestro propio comando, en ese momento activamos la conciencia. Obviamente se entiende con muchísimo trabajo previo de no volver a usar de las herramientas que nos llevaban hacia la negativización. Por eso lo vamos a repetir hasta la muerte. Primero hay mucha escuela
mucho proceso interno, mucha toma de conciencia y mucha responsabilidad, más sostener todo el cambio de hábitos, que quizás a una persona le puede llevar 2 meses y a otra le lleva 2 años. Todos estamos en diferente nivel y todo sirve y todo está perfecto. Por eso rescato lo de no compararse con nadie. Y entonces allí es donde dejamos de combustionar el carbono o a través del carbono la nutrición y los alimentos que generan baja combustión de la energía, y pasamos, cuando hacemos esta reconversión de conciencia, pasamos a tener el comando desde el silicio. El carbono va a seguir estando, no desaparece, pero lo que no generamos del carbono ya más es la forma de combustión para obtener la energía. Porque esa forma de combustión carbono de la energía justamente también es la que nosotros emanamos y que les sirve y consumen por el grado de, porque esa energía es tan bajita en frecuencia que solamente nos permite estar todo el día o alinear todo el día a situaciones de pelea, de enojo, de malestar, de depresión, pero simplemente porque es una energía muy baja, muy densa. Bien, entonces, ¿en dónde está la ascensión? En dejar de obtener la energía a través de la combustión del carbono y que deje de ser combustión de energía y comenzar a usar lo que nos da la luz completa, que es nuestro diseño original, que es las frecuencias galácticas, las frecuencias del cosmos, que es un armónico de divinidad. Fuera de la cuarta dimensión, más arriba empezando por la quinta, pero de ahí a más arriba no hay dualidad, hay neutralidad, que es diferente. Pues entonces nosotros comenzamos a funcionar ya no energéticamente, sino frecuencialmente, que es 2 octavas o 2 composiciones musicales mucho más arriba que lo que estamos funcionando ahora nosotros, que no nos permite salir más que del modo mente. Pero no tenemos que hacer tampoco nada extraño. Tenemos que tratar de tener silicio, que es uno de los elementos, de los 118 elementos con lo que este avatar está creado. Pero bueno, tú como naturópata has hablado mucho y informas y posteas mucho sobre nutrición, porque es que justamente ahí está el kit de la cuestión. No está en un maestro ascendido que te venga a ascender, está en la nutrición, que debe llevar correctamente cada uno la correcta nutrición para que nunca nos falten los elementos químicos que son los conductores de la electricidad hacia nuestro cuerpo, ya que la electricidad o a través de la electricidad es como se descarga la información, ¿sí? Y el silicio se activa entonces con la parte eléctrica de nuestro cuerpo. Cuando empezamos a usar el silicio, podríamos decir que como ya no funcionamos a energía densa, tampoco estamos más en la densidad de la tercera dimensión. Por cuanto, cuando hacemos estos pasajes y tomamos el autocomando, no solo es por empoderamiento, es porque tenemos la base nitrogenada con las partículas luz y la base químico-eléctrica para nosotros poder comenzar a utilizar la biotecnología humana que tenemos por diseño. Bien. Bueno, queridos, cerramos acá el primer paquete de información de esta aula, que tan amorosamente nos compartió Patrick Vargas también toda su información. Siempre digo lo mismo hago en la escuela Melquisedec que dicto. Tanta información junta, sobre todo cuando es información nueva, no conviene darla porque no tenemos esta mente todavía, está en un nivel arcaico y no alcanza a procesar tanta información junta. Por cuanto, los invito a ver la siguiente parte 2, donde finalizamos el tema del silicio, un tema muy interesante y obligatorio desde mi punto de vista de saber y aprender. Bueno, gracias, hasta aquí llegamos con la primera parte y vean la segunda.